Bienvenidos, esto es Entrevista Verdadera. Iniciamos como siempre el programa en la red, en vivo, en directo. Estamos hoy día con José Corona, él es uno de los voceros de la CONES, que es una de las organizaciones grandes de estudiantes secundarios. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti por la invitación. Son de los protagonistas de las últimas jornadas, porque ha estado presente en varios medios, José, dando las explicaciones de lo que pasa con el movimiento estudiantil. José, ustedes hoy día dijeron, efectivamente, no vamos a marchar ya que no había autorización, pero llamaron a los estudiantes a hacer otro tipo de actividad que era una velatón ahora en la tarde, en frente de la Intendencia, como para dar una señal al intendente Orrego después de haber prohibido la marcha organizada para hoy día. ¿Qué pasó en esa velatón que tiene que haber terminado hace poquito? No, o sea, bueno, en primer lugar, reiterar las gracias por la invitación y el objetivo principal de la velatón era poder demostrarle al intendente Orrego y a la ciudadanía de que nosotros no necesitamos una capucha, no necesitamos hacer violencia ni destrozos para poder manifestar nuestro descontento con un sistema. La problemática principal con lo que sucedió con el no permiso a la marcha es nuestro descontento con las distintas señales que mostró la CONES, donde fuimos los primeros en condenar la violencia el 21 de mayo, donde fuimos los primeros en visitar al pastor Galvarino Jofre allá en la Iglesia de la Gratitud Nacional, donde fuimos también los que realizamos una movilización pacífica, el golazo por la educación pública, frente al Ministerio de Hacienda, y lamentablemente caímos detenidos sin la necesidad de ningún destrozo. Y eso es lo que nosotros le hemos estado diciendo al intendente y a las distintas autoridades, de que nosotros no pueden ganar los encapuchados por sobre la democracia y por sobre el sentir ciudadano de construir una mejor educación pública y gratuita de calidad. Eso es lo que nosotros hemos estado manifestando y de lo que nosotros queremos hacerle frente, de que no se puede culpar a la mayoría, no solamente de los estudiantes, sino también a la mayoría del país, por una minoría que no comparte la demanda del movimiento estudiantil, que no les interesa construir una nueva educación para Chile, cuando es por lo que nosotros hemos estado peleando durante mucho tiempo, de que nuestras familias dejen de endeudarse, de que dejemos de tener liceos precarizados, de que dejen de haber alcaldes que se roben los dineros correspondientes para la educación, y eso es por lo que nosotros nos estamos movilizando. José, ¿cómo miran ustedes los últimos hechos que han conmovido a la opinión pública? Te voy a preguntar directamente porque ya hablaste del otro, pero lo que pasó en el INBA, en el Internado Nacional Barros Arana, donde no solamente se pintaron paredes y se desordenó todo por la toma, sino que hubo destrozos millonarios, hubo robo de mobiliario, de elementos que son para los propios chiquillos que estudian ahí y que es bien incomprensible. ¿Cuál es la posición de la CONES respecto a eso que pasó? Bueno, yo creo que es, en primer lugar, dejarlo en claro de que las personas las cuales hicieron eso no representan al movimiento estudiantil por un simple motivo. Nosotros hemos comprendido comprendemos de que tenemos una educación pública que está en una situación bastante precaria, no solamente en el Internado Nacional Barros Arana, sino también a nivel nacional. Nosotros nos parece contradictorio, si es que estamos peleando por la educación, romper nuestros establecimientos. Es por eso uno de los principales argumentos del por qué esas personas que realizaron esos actos no pertenecen al movimiento estudiantil y no los representan. No comprenden la necesidad de las demandas, no comprenden la necesidad de cambiar la educación. ¿No pertenecen al movimiento estudiantil? ¿Efectivamente no pertenecen al movimiento estudiantil? Obviamente que no, si compartieran las demandas cuidarían el establecimiento, como hay distintos ejemplos. Por ejemplo, en el Liceo Politécnico Pedro Aguirre Cerda de Cauquenes, los mismos apoderados fueron al establecimiento a reconstruir las paredes que se estaban cayendo, donde en la séptima región, que es una región en la cual por situaciones climáticas llueve mucho, empezaron también a reconstruir el liceo dentro de la misma toma, a pintar el establecimiento, a hacer distintas actividades, y eso es lo que se estaba tratando de buscar. Bueno, para ser justa, no en todos los liceos ha pasado lo del INBA, efectivamente, y hoy día hay gente que ha ido, por eso lo comento de primera fuente, que en el Liceo Carmela Carvajal, por ejemplo, en el Liceo 7, el Liceo 1 de Niñas, hay una organización para la toma, e incluso se hacen clases las chiquillas que les va bien en una materia, a las que están más atrasadas, entonces tienen una fórmula de toma que es distinta, para no meter a todos en el mismo saco. Eso es efectivo. Pero, José, yo quería insistir en eso y quiero preguntarte si hay una... Yo sé que insisten con esta pregunta, pero me parece que hay un fondo que puede ser interesante y un momento a lo mejor puntual del movimiento estudiantil. ¿Hay una fractura entre los secundarios? Tú perteneces a la CONES, que es una de las organizaciones. Está la ACES, que tiene otra fórmula política, ellos son asambleístas, en fin, y ellos tienen otra forma de acercarse a todo esto. Por ejemplo, hoy día les prohibieron la marcha y la ACES insistió en marchar igual.
pero la CONES, ustedes mismos bajaron la marcha, dijeron vamos a hacer algo alternativo y organizaron esta velatón. Antes había pasado lo mismo en otras circunstancias, con miradas distintas de lo que tienen que hacer ustedes como dirigentes del movimiento estudiantil. ¿Hay una fractura? Mira, yo quiero igual ser un poco enfático en esto. Nosotros hemos tenido distintas diferencias, lo hemos conversado en múltiples ocasiones, de cómo tenemos que llegar a la ciudadanía para que los distintos avances que nosotros vayamos llevando dentro de la reforma educacional podamos plantearlo de buena manera. Para eso necesitamos apoyo ciudadano. Y es por lo mismo que nosotros como CONES hemos realizado esas distintas acciones. Ellos pueden tener una mirada distinta, pero eso no significa un quiebre en términos políticos ni en términos prácticos. Aunque unos vayan a la marcha y ustedes no, y se restan. No, de hecho la ACES también bajó la convocatoria el día de hoy. Esto también es que comprender que el objetivo es el mismo, que es construir una educación pública, gratuita y de calidad. Eso yo creo que ese es el fondo que también nos puede unir dentro de todo. Sí, tú dijiste algo interesante, dijiste tenemos que hacer acciones que vayan a una sintonía con la ciudadanía. Y te quiero preguntar si sienten que se ha perdido algo de sintonía, si se ha perdido el puente que existía antes entre el movimiento social de ustedes, que es un movimiento estudiantil, con el resto de los chilenos. Obviamente yo creo que hay que ser bastante sincero con respecto a la situación que tiene hoy en día el movimiento estudiantil frente a la ciudadanía. Primero hay que entender que las últimas situaciones, las últimas movilizaciones han sido para que se pueda dar provecho para la derecha y también para los sectores conservadores de la nueva mayoría de poder seguir culpando al movimiento estudiantil con respecto a las situaciones, cuando no es así. Hemos dicho categóricamente que no representan al movimiento estudiantil, lo dijimos aquí, que no marcharon los encapuchados en las distintas movilizaciones, pero a fin de cuentas esos distintos hechos han ido en camino de que vaya perdiendo la sintonía con la ciudadanía del movimiento estudiantil, pero a fin de cuentas eso es lo que nosotros tenemos que recobrar. ¿Y cómo? ¿Cómo se recupera? ¿Cómo creen ustedes, desde la dirigencia del movimiento estudiantil, que pueden recobrar o tender esos puentes de nuevo o recobrar esa sintonía? En primer lugar, mostrar de que no necesitamos capucha para poder hacer lo mismo, de que nosotros somos distintos a esas personas, esos sectores minoritarios que utilizan nuestras movilizaciones para la violencia, de poder demostrarle a la ciudadanía de que nosotros estamos a cara descubierta y queremos construir una educación pública, de que nos podemos movilizar de manera pacífica, como lo hicimos hoy día, como lo hicimos ayer, como lo hemos hecho por parte de la CONES en varias ocasiones, y condenar a quienes tienen que condenar, donde hemos dicho en reiteradas ocasiones que no, esos son descolgados del movimiento estudiantil y no representan las demandas de la ciudadanía en general y del pueblo de Chile. ¿A quién no le gustaría que su hijo estuviera gratis dentro de la universidad? ¿A quién no le gustaría dejar de endeudarse para poder siquiera estudiar en una buena universidad? Porque pagar no te asegura lamentablemente calidad en este país, donde tampoco es necesario pagar para tener un buen establecimiento, donde cambiemos ese estigma de que lo público es malo, donde han habido liceos de excelencia por mucho tiempo y que por culpa de los últimos años y después de las reformas constitucionales del 81 se fue yendo precarizando la educación pública. Eso es lo que nosotros tenemos que recobrar, rescatar la educación pública, y para eso necesitamos el apoyo ciudadano. Y es por eso que nosotros hemos hecho todo lo que se tiene que hacer. Propusimos un recorrido alternativo, jugamos a la pelota frente al Ministerio de Hacienda, pero a fin de cuentas eso es lo que nosotros salimos a criticar. ¿Qué cosa quiere el intendente Orrego? Cuando hacemos movilizaciones pacíficas también nos termina culpando y nos terminan reprimiendo. Eso de manera tajante, o sea, queremos que haya movilizaciones pacíficas, las hacemos y nos reprimen, o simplemente quieren que no haya movilizaciones. Te quería preguntar, a propósito de lo mismo que estamos conversando, sobre cómo responden ustedes desde la dirigencia de la CONES, que es una de las organizaciones de secundarios, de declaraciones que hizo hoy día el vocero de gobierno, pero también la alcaldesa Carolina Toá, a propósito de las tomas de los establecimientos. El vocero de gobierno esta tarde dijo que el Cristo destrozado de la Alameda y los daños en el INBA marcan un punto de inflexión en las movilizaciones. Dice, poco tienen que ver estas movilizaciones o actividades con aquellas movilizaciones del 2011 que gatillaron el debate en el que hoy estamos inmersos, una reforma muy profunda del sistema educativo. Yo creo que eso es lo que la gente espera, que hagamos cambios profundos y que los podamos concretar. Y ahí él afirma que hoy día hay algo distinto. Y quiero insistir también en lo que señalaba la alcaldesa Carolina Toá, diciendo que, y cuestionó cómo se maneja hoy día el movimiento estudiantil. Le dice, ha ido distorsionando sus modos de actuar y también marca una diferencia. Dice, el 2011 era este tipo de manifestación, hoy día es mucho más violenta, no se puede hablar, y de hecho ella toma una estrategia distinta y dice, si hay tomas en los establecimientos de Santiago, van a ser desalojadas. ¿Cómo interpretan ustedes estos dichos y qué les respondes tú como dirigente estudiantil, José, a las autoridades?
Bueno, yo creo que, como lo he dicho en varias ocasiones en realidad, Beatriz, los casos puntuales no representan al movimiento estudiantil en su totalidad. No solamente acá en Santiago, no solamente en la comuna de Santiago Centro, ni en la región metropolitana, sino a lo largo del país se han desarrollado distintas movilizaciones de otro carácter. Sí, yo entiendo eso. ¿Crees que va a haber un punto de inflexión después de lo que pasó? Y lo menciono porque fue un hecho que transversalmente provocó algo en la ciudadanía, de todo tipo, pero provocó cosas. Tanto lo que pasó en la Iglesia de la Gratitud Nacional como lo del INBA. Entonces, ¿tú crees que hay un punto de inflexión, como lo reconoce el vocero, como lo dice? Claro, él lo ocupa como autoridad, pero ¿hay un punto de inflexión para ustedes también respecto a lo que se espera hoy día del movimiento estudiantil después de esos hechos? Mira, yo quiero en realidad ser súper enfático con lo que voy a decir ahora. Nosotros hemos dicho, y ese es el rol que tiene que tener el movimiento estudiantil, de poder dejar a la palestra nuevamente los temas de educación y no los temas de violencia. Eso es lo que nosotros tenemos que salir a comunicar con las distintas acciones, y ese es el esfuerzo por parte de la CONICE y por parte mía, donde vamos a seguir construyendo una nueva educación pública gratuita y de calidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El quiebre con la ciudadanía después de esos hechos es verdad y no lo podemos negar, pero esa es nuestra tarea. Ese es el rol que nosotros tenemos que seguir cometiendo. No podemos seguir permitiendo que esos sectores se lleven la atención, no podemos seguir que la violencia sea nuevamente el tema de las movilizaciones. El 2011 yo recuerdo, era muy niño en esos tiempos, pero se hablaba de educación, se hablaba de la gratuidad frente a las universidades, se hablaba de temas, y era un tema en la misma sociedad chilena, donde se tenía un 80% de aprobación al movimiento estudiantil. Eso es lo que nosotros tenemos que comunicar, y esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Frente a los distintos ¿Es una tarea hechos, pendiente? Es una tarea a la cual nosotros hemos estado cumpliendo por parte de la CONES, y es lo que tratamos de recobrar. Pero por parte de las autoridades no creo que sea pertinente, no creo que sea lo mejor echarle la culpa a todo el movimiento estudiantil con casos puntuales. Queremos invitarlo a las distintas movilizaciones que se han ido dando, y es verdad lo que yo le estoy diciendo. Se hacen actividades en regiones en función de eso, donde hay liceos destruidos, no por los mismos estudiantes ni en ningún caso, sino por la misma por la mala calidad de la educación, donde siguen habiendo alcaldes que se roban los dineros, donde han habido casos donde 150 millones de pesos, que son de la subvención escolar preferencial, lo hace el alcalde con licitaciones amigas de la misma persona. Esos son los casos que nosotros salimos a denunciar, y eso es lo que está sucediendo hoy en día en Chile. No se puede solamente llevar la atención. Nosotros lo hemos criminalizado, nosotros hemos dicho de que eso no corresponde, que no representan al movimiento estudiantil, y es lo que nosotros hemos estado apelando y lo que nos estamos comunicando. José, vamos a hacer una pausa ahora. Para la vuelta te voy a preguntar algo que vamos a preguntar también en la encuesta que estamos haciendo hoy día en Entrevista Verdadera. La mostramos a través de la pantalla. Ahí está. @entrevista a la red, ahí la encuentras. Dice: ¿deben los padres responder por los daños de sus hijos? Esto es porque se va a perseguir y se está acudiendo, la autoridad lo anunció, al Consejo de Defensa del Estado para exigir que en el caso del INBA, por ejemplo, los padres repongan o respondan por el daño que provocaron sus hijos. Hay 111 votos, un 80% dice que sí, los padres deben responder, un 20% dice que no. Vamos a dejar ahí la encuesta. Le vamos a preguntar a José Corona, que nos acompaña hoy día, que es vocero de la CONES, esto mismo y otras cosas más. ¿Cómo se avanza para efectivamente reponer el tema y no quedarse solo con la violencia, que de repente es lo que se refleja a través de los medios de comunicación? Resumen de noticias, pausa. Ahí está la encuesta en Entrevista Verdadera esta noche, @entrevista a la red, ahí la encuentras. ¿Deben los padres responder por los daños de sus hijos? Y se mantienen los votos más o menos en esta tendencia. Un 80% está diciendo que sí, un 20% dice que no. Nosotros en el estudio seguimos conversando con José Corona, él es vocero de la CONES, que es una de las asociaciones, de las agrupaciones, de estudiantes secundarios. José, yo te hacía esta misma pregunta que estamos haciendo a través del Twitter. ¿Qué piensan ustedes como estudiantes de esta decisión que se toma por parte de la autoridad de ir al Consejo de Defensa del Estado para que los padres se pongan con los daños provocados, por ejemplo, en el INBA? Bueno, y nosotros siempre lo hemos dicho en varias ocasiones, la justicia tiene que hacer su trabajo, hay que identificar si fueron menores de edad, si fueron mayores de edad, si fueron estudiantes del liceo, si fueron externos. Eso nosotros le hemos dicho, de la justicia tiene que hacer su trabajo, y las personas las cuales sean responsables tienen que responder. Si ya es el tema de los menores de edad, tiene que al menos verse ese tema, pero que la justicia haga su trabajo a fin de cuentas. ¿Pero tú compartes la decisión que se toma desde la autoridad de pedirle, creo que es primera vez que pasa, que se le pide al Consejo de Defensa del Estado que haya una persecución penal? O sea, por parte de los menores de edad nosotros consideramos de que ellos no tienen por qué estar
cometiendo los mismos delitos o los mismos temas, y si es ese caso, se tiene que la justicia, a fin de cuentas, resolver si tienen que ser los responsables ellos o los padres, pero al menos por el Código Penal tienen que serlo el adulto responsable. Pero en el fondo el llamado, por consiguiente, es de que las personas, ya sean externos o ya sean estudiantes del liceo, etcétera, no tienen por qué destruir lo que ya está muy precarizado por el sistema, que eso es la crítica que nosotros hemos hecho de manera constante. Sí, tú mencionabas algo, José, que también quedó pendiente de la vez pasada, que era recuperar esta sintonía con las personas, poniendo el discurso central, que es mejorar la educación pública, y apartándose de los hechos violentos, porque usted dice, nosotros marchamos a cara descubierta, entonces no tenemos que ver con los encapuchados que provocan la violencia. Y entiendo también que la labor de seguridad pública de los encapuchados tiene que ver con carabineros, no con los estudiantes, también eso yo lo tengo muy claro. Pero en ese sentido, ¿cómo ustedes pueden diferenciarse más y evitar lo que hoy día sucede a través de los medios de comunicación, pero también de la opinión pública, que cada vez más va mezclando o va uniendo marcha estudiantil con desmanes, con violencia? Bueno, nosotros lo hemos dicho, primero, al menos por parte de las vocerías, propusimos un recorrido alternativo, acudiendo a la petición del intendente Claudio Rego. Ya. O sea, diálogo, si les piden algo, ustedes pueden ceder, digamos. Nosotros también hicimos el llamado explícito que no participaran los encapuchados, hicimos acciones en términos a cara descubierta y de manera pacífica, y también dentro de las movilizaciones de que nosotros marchemos en bloque y sepamos con qué compañeros estamos movilizándonos, y de que las personas que utilicen esa movilización, quede claro que no forman parte dentro de nuestros mismos compañeros, etcétera. Ese es el rol que hemos hecho por parte del movimiento estudiantil, es lo que vamos a seguir jugando para poder reencantar a la ciudadanía frente a esto, frente a la opinión pública y frente a las demandas del movimiento estudiantil. Temen que por lo que se ha vivido ahora último, y a lo mejor esa sintonía distinta o falta de sintonía con las personas, la autoridad ponga una mano mucho más firme, y lo pregunto por las declaraciones que leíamos del vocero, por las declaraciones de la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, que son distintas a las de antes, donde propiciaba el diálogo y de alguna manera había una aceptación al ejercicio de la toma, y también por la misma actitud desde el Ministerio del Interior, que le pide al Consejo de Defensa del Estado que intervenga. ¿Ven una actitud distinta? ¿Puede haber una mano más dura por parte de la autoridad a propósito de que hay un problema de sintonía con la ciudadanía? Claramente, yo creo que, es claro de que las distintas autoridades dentro y fuera del gobierno se van a aprovechar para poder criminalizar el movimiento estudiantil. La derecha lo va a utilizar para que no salgan las reformas, para que no salgan los distintos avances que hemos levantado desde la calle. Los distintos sectores van a utilizarlos para que se voten las movilizaciones. Y yo creo que la autocrítica que nos hemos hecho como movimiento estudiantil es que dejemos de dar argumentos a esos sectores para que nos terminen culpando los distintos hechos, de que nosotros nos podamos hacer responsables dentro de nuestras tomas, dentro de nuestras movilizaciones, de poder darle ese giro dentro de la acción para que la ciudadanía comprenda por lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que también tener la capacidad de poder salir a comunicar a través de las distintas vocerías de qué es lo que quiere el movimiento estudiantil, de que hoy en día esas autoridades las cuales están utilizando estos hechos aislados al movimiento y nos tratan de inculpar a nosotros, seamos capaces de decirles, ¿saben qué? Ya lo hemos dicho un montón de veces, estos no representan al movimiento estudiantil. Nosotros invitamos a los encapuchados a que no participaran en las movilizaciones, nosotros los salimos a condenar, nosotros propusimos un recorrido alternativo, pero nos parece lamentable que estas distintas autoridades ya se estén aprovechando cuando hemos sido bastante enfáticos con esto. Nos parece lamentable que hoy en día, por ejemplo, estemos hablando de estas situaciones y no de las distintas demandas del movimiento estudiantil, no de cuánto estemos avanzando con los diálogos con la ministra, cómo van los trámites legislativos en el Parlamento. Hoy en día se están cursando distintos proyectos de ley y no se está hablando de eso, se ha enfocado solamente en ese tema, no se está hablando de educación gratuita para la gente, y eso es lo que nos parece lamentable. Eso es lo que nosotros queremos recobrar, y eso es lo que nosotros hacemos el llamado a la ciudadanía. Ese es el labor del movimiento estudiantil, de que nosotros vayamos en esa línea. Tenemos varios Twitter, llegan algunos comentarios y preguntas también. Revisémoslo ahora, llegaron a entrevista a la red. Daniel Andrés dice, es delicado el tema, se necesitaría un sistema para identificar al vándalo, para no condenar a alguien solo por presunción, y esa es su opinión. Gracias, Daniel. Marcelo Máximo dice, no se sienten desgastados y no querido el movimiento estudiantil por tanto destrozo que queda en las marchas, y lo plantea como pregunta. No sé si hay otro más. Y MBN dice, ya basta de usar del bien público, que paguen los que lo dañan.
y esa es una opinión también, pero Marcelo Máximos antes reiteraba. Y hay uno más, Oscar Iván dice, sabiendo que las marchas atraen a delincuentes, ¿piensan hacer otro tipo de movilizaciones como la Velatón, por ejemplo? Y ahí se juntan dos cosas. Oscar, que pregunta si hay fórmulas alternativas, y ponía el ejemplo de la Velatón que organizaron ustedes, y antes Marcelo Máximos también, que decía si sienten que se ha perdido ese cariño al movimiento estudiantil. Bueno, o sea, yo creo que esas dos preguntas curiosamente van enfocadas en la misma línea, de que las distintas actividades que nosotros podemos hacer que pueden ser marchas, pueden hacer velatones, pueden hacer besatones, etcétera, vayan en la misma línea de que estas vayan enfocadas de recobrar el encanto con la ciudadanía y de que esto se vuelva a hablar de educación, de que estos podamos ser capaces de poder entender y poner a la palestra pública los distintos debates y los distintos temas de educación, y de que estos también vayan en enfoque de que sean pacíficos y de que sean ciudadanos, de que ese rol que se ha perdido con la ciudadanía, ya como para poder darle término al tema, es lo que nosotros tenemos que salir a recobrar, y de que vamos a hacer distintas acciones para recobrar el encanto con la ciudadanía, lo vamos a hacer. ¿Ustedes y tú crees, José, que la ciudadanía cree lo que ustedes dicen? De esta forma, cuando ustedes dicen nosotros somos distintos a los encapuchados, no tenemos que ver con esos hechos de violencia, no somos los que estamos organizando, no sé, el destrozo dentro de un liceo. ¿Tú crees que ese discurso se cree hoy día? Pucha, eso es lo que nosotros tenemos que salir a decir. O sea, esa es la tarea. Porque hoy en día no se está dando eso. Hoy en día, si nos miramos dentro de las caras y uno le pregunta a la ciudadanía sigue, o a la persona común y corriente sigue haciendo ese enlace de estudiantes igual delincuentes. A través de las distintas acciones y a través de las distintas actividades, lo que nosotros tenemos que salir a demostrar lo contrario. Hoy en día tenemos que salir a que nos crean, tienen que salir a de que se vuelva a recobrar ese encanto. ¿Me entiendes? Sí. José, muchas gracias por acompañarnos hoy día. José Corona es vocero de la CONES, de una de las organizaciones de secundarios. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación. Vamos nosotros ahora a un resumen de noticias.